AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es doloroso y que ha hecho presencia en todos los medios de comunicación, y es el tema del maltrato a las mujeres, el femicidio, el que el hogar es el lugar más peligroso para la mujer, y ahora tendríamos que decir inclusive la escuela, a la luz de todos los últimos acontecimientos que se han desatado aquí en el Ecuador. Por ello, este programa queremos dedicarlo a hablar sobre por qué la violencia contra la mujer, cuáles son los mecanismos para tratar de disminuir esos índices gravísimos que tenemos en el país y en América Latina, y por ello queremos empezar el programa con ONU Mujeres, con Nidia Pesantes, quien es oficial especialista del programa precisamente relacionado con estos temas. Así es que bienvenida, Nidia, a este programa. Muchas gracias. Y querríamos empezar hablando sobre qué es ONU Mujeres, qué persigue ONU Mujeres, para luego ir hacia estos temas que he mencionado. Ok. ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. ONU Mujeres nace en julio del 2010 con votación unánime de los estados para que se forme esta agencia. Es una agencia joven en las Naciones Unidas y arranca sus funciones en enero de 2011. El propósito de ONU Mujeres es acelerar los procesos de transformación de la vida de las mujeres, porque si bien han habido cambios en estos últimos años, los cambios han sido muy lentos. Y debidos en buena parte a la presión de las propias mujeres en los diferentes lugares, ¿verdad? El hecho de que ONU Mujeres exista, el hecho de que hayan habido programas especializados antes de ONU Mujeres en las Naciones Unidas han sido justamente por la presión del Movimiento Nacional Mundial de Mujeres, y en el caso del Ecuador, el Movimiento Nacional en el de Ecuador, Mujeres. sí. Sí. No era suficiente tener solamente un organismo de Naciones Unidas, sino algo específicamente relacionado con el tema de las mujeres, por eso se crea ONU Mujeres. Exactamente, para ser más eficientes también como ONU en la respuesta a las necesidades de las mujeres para garantizar la igualdad de género. Antes habían 4 programas, se fusionaron para tener más fuerza, para tener mayor voz y para poder incidir de mejor manera en los estados parte. Ahora, Nidia, las estadísticas en el Ecuador son tremendas. Hablamos de una cantidad enorme de femicidios en lo que va del año. No sé exactamente en cuánto está la cuenta, pero creo que ya nos vamos acercando al millar, ¿no? ¿Cuántos femicidios tenemos considerados femicidios? Hasta octubre, oficialmente 90, es decir, 90, como 100 diríamos, sí. En el caso del seguimiento que están haciendo las organizaciones de mujeres, ya estamos en 120. Claro, ahora hay muchos casos que no se denuncian. Entendemos que por cada caso que se denuncia habrá varios que no se hacen. Efectivamente. El tema también a veces pasa por una situación de vergüenza social, ¿no? De decir, no denuncio porque esto va a ser mal visto o porque cree que le puede acarrear más problemas al interior de su propia familia. Efectivamente, a nosotras y a nosotros, a las mujeres y a los hombres, nos han educado de tal manera que pensamos que mantener la familia, sostener la familia, implica aceptar que en la familia se violen los derechos. Cuando la posibilidad de sostener la familia, de fortalecer la familia, estaría justamente en garantizar que esa institución, célula de nuestra sociedad, sea garante de los derechos de todas las personas que la conforman. Entonces, muchas veces este malentendido y esta mala educación que tenemos hace que mujeres callen y hombres continúen con la violencia. Y esto hace además que se repliquen modelos, porque los hijos y las hijas que están viendo esta situación al interior del hogar tienden a replicarlos. Totalmente, porque como sabemos, y usted que sabe tanto de educación, los seres humanos aprendemos por el ejemplo que vemos y de lo que vamos experienciando. Y si en nuestras familias hemos visto la violencia como un mecanismo de control, como un mecanismo de disciplina, como un mecanismo para transar los conflictos, entonces optamos por ese mecanismo como parte de la normalidad. Y eso es terrible para el ejercicio de derechos, para la vida libre de violencia, para la consolidación de la propia familia. Indudable. ¿Quiénes son los mayores agresores? ¿Son los maridos, los novios, los convivientes? ¿Hay alguna estadística en este sentido? En realidad los mayores agresores son las parejas, sí. Prácticamente en cualquiera de las formas, modalidades, sí. Porque en nuestras sociedades se cree que el formar pareja implica generar una especie de propiedad de parte de quien debe o tiene la atribución social de apropiarse.
quien tiene la atribución social de apropiarse en nuestras sociedades machistas es el patriarca. Entonces el hombre se apropia de las mujeres, de su esposa, de su novia, y entonces empieza a tomar decisiones por ella. Claro, inclusive la forma patriarcal de mencionar la mujer cuando se casa es de, ¿no? Exactamente. Y asume el apellido del marido, pero con la partícula de, inclusive lo que implica esto que has mencionado, que es la propiedad. Ahora, a veces uno pensaría que el tema del maltrato puede estar ubicado sobre todo en sectores sociales muy pobres, más desprotegidos, pero la experiencia nos está diciendo que esto ocurre a todos los niveles, porque si bien hablamos de femicidio, que son cifras realmente fatales, claro, sin embargo, otras que tienen que ver con el maltrato a la mujer, psicológico, sexual, físico, es muy amplio y se está dando en todos los estratos sociales. Así es. Lo que ya se percibía, se comprobó con la encuesta de convivencia intrafamiliar, que se le conoce como la encuesta de violencia intrafamiliar, se comprobó, decía, lo que ya se percibía, que en todos los estratos sociales se vive, se sufre violencia de género en contra de las mujeres. No hay una tendencia que diferencia a las mujeres de quintiles más bajos frente a las mujeres de quintiles más altos. Hay dos tendencias que sí son clarísimas y que diferencian la situación de violencia. La media es 6 de cada 10 mujeres, es decir, el 60% han sufrido mujeres. Sube 10 puntos cuando hay bajísimo nivel de instrucción. Es decir, si tiene muy poco nivel de instrucción, la tendencia es a que haya más violencia. Se incrementa, Esa es el analfabetismo o la falta de instrucción, es una tendencia. Y la otra tendencia es un matrimonio joven. Sube la tendencia. Mientras más joven se casa la mujer, mayor tendencia a que exista violencia en contra de ella. Entonces hay que buscar que la mujer sea más educada y que la mujer se case más tarde. Eso es lo que está haciendo ONU Mujeres. ¿Qué es lo que está haciendo ONU Mujeres para, no hablemos solamente ya en términos generales en el mundo, sino concretamente aquí en el Ecuador? ¿Qué hace ONU Mujeres para mejorar esa situación de la mujer, para empoderarla, para hacer sentir cuáles son sus derechos? Nosotros como Agencia de las Naciones Unidas tenemos como 3 vías de trabajo, ¿no? Una, que es la asesoría y el trabajo directo con las instituciones públicas, con el Estado en los niveles de toma de decisiones. Otra línea que es directamente con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones sociales que reivindican los derechos de las mujeres. Y otra línea es con la sociedad civil, que incluye también el sector empresarial, empresa privada, porque todos y todas tenemos responsabilidad en este ámbito. En el caso del gobierno tenemos relación con el gobierno a nivel central y también con los gobiernos locales. En el caso de los gobiernos locales hemos emprendido un trabajo desde hace algunos años con la Municipalidad de Quito, con ciudades seguras y específicamente en el tema de violencia. Y con la ciudad de Cuenca también con el programa Ciudades Seguras, que está arrancando, está haciendo todos los estudios, el diagnóstico para ver cuáles son las prioridades de la ciudad de Cuenca. En el caso de la ciudad de Quito se han hecho ya algunos programas para mejorar la situación de las mujeres en el espacio público, porque de paso le cuento que el 92% de mujeres en Quito ha declarado, según la encuesta que se hizo, a sentirse insegura en la ciudad. Y todas prefieren el transporte público, las calles. El transporte público es uno de los temas. Sin embargo, la mayor parte de denuncias que se hacen no es por cosas que ocurran en la calle, sino porque ocurren en el hogar. Exactamente. Fíjese usted qué terrible que es esto. Las mujeres, para ir a su trabajo, para ir a su centro de estudio, para ir a hacer las compras, para llevar a sus hijos a los centros de estudio, para llevarles a sus actividades extraescolares, para ir al médico, para llevar a su familia al médico, generalmente tienen que optar por el transporte público. Porque cuando hay un medio de transporte en la casa, el transporte es utilizado por los hombres. El varón, claro. Vea, si hay un burro en la casa, el burro utilizan los hombres. Si hay un caballo, si hay una bicicleta, si hay una moto, si hay una camioneta, si hay un auto. Ese auto está utilizado por los hombres. Y hay estudios clarísimos que demuestran que las mujeres son las que más usan la ciudad por su rol de género. Claro. Todas las actividades que decía, médico, hijos, hijas. Claro, porque además se pasan llevando y trayendo hijos. Todo el mundo, y pagando cuentas y comprando comida. Entonces salen y tienen que enfrentar el acoso en las calles y tienen que enfrentar la inseguridad por el hecho de ser mujeres. No hablamos de delincuencia común, sino del acoso por el hecho de ser mujeres. Y regresan a su casa, que debería ser el espacio seguro, que debería ser como el oasis en una sociedad. Así es. Y regresan a su casa para encontrar también violencia. Para ser agredidas. Para ser agredidas. Entonces, es una injusticia palpable, visible, y que podemos ir transformando de casa en casa.
Además, si las casas fueran espacios seguros, nuestras ciudades serían espacios seguros. Indudable. Ahora, Nidia, hay una terrible paradoja. Las mamás, bueno, somos el 100%, ¿no? Las que damos a luz, las que traemos hijos al mundo. Pero cuando hablamos de educación, el 70 o más % de profesores de educación básica somos mujeres. La mayor parte de escuelas tienen mujeres al frente, son las mujeres las que están en el aula. Poco a poco se va ganando este espacio también en el sector medio e inclusive en el universitario. Si somos las mujeres las que estamos educando a las nuevas generaciones, ¿por qué esto no cambia radicalmente? Porque diríamos nosotros, a lo largo de las generaciones deberíamos ir cambiando los procesos y encontramos que esto no es así. Es una paradoja perversa además. Ahí hay dos cosas que quisiera decir. La primera, que efectivamente las mujeres somos parte de la reproducción de cultura y de hecho el rol social que tenemos es el reproducir cultura. Las religiones, por ejemplo, no hablo solo de la católica, en general, generalmente ponen a la madre para que reproduzca el pensamiento religioso de la familia, es la que transporta, es la que canaliza, y la que canaliza el pensamiento social. Y las mujeres que rompen con el parámetro o el patrón de educación son mujeres agredidas por sus familias, por las otras mujeres y varones de las familias. Entonces, las mujeres no nacemos con conciencia de género. Las mujeres nacemos en una sociedad condicionada que nos va educando desde pequeñas para que sigamos educando a las nuevas generaciones de esa manera. Entonces, cambiar eso implica que las propias mujeres tenemos que hacer una ruptura con nuestros patrones culturales, tenemos que hacer una ruptura con nuestras convicciones familiares, tenemos que hacer una ruptura con la cultura para empezar a propiciar otra. Y esto tiene un costo muy alto. Es un costo, indudablemente, pero Nidia, un tema es este que tiene que ver con la educación, otro tema es con estos patrones culturales que está relacionado con la educación, otro tiene que ver con las leyes. En el caso ecuatoriano, Ecuador ha sido bastante pionero, diríamos así, en una serie de leyes, desde el hecho en que la mujer vota, desde la posibilidad de mantener su nombre de soltera, realizar actos de comercio, en fin, hay una serie de ventajas, diríamos así, que hemos ido ganando paulatinamente, pero que nos ha puesto a lo largo de la historia en un nivel de liderazgo. ¿Cómo hacer para que las leyes se cumplan y para que no tengamos que estar todo el tiempo volviendo a insistir en la necesidad de un trato igualitario, de la no violencia, etcétera? El país tiene un avance enorme en lo que se conoce como igualdad formal. Es decir, en el marco jurídico, tal como usted ha mencionado, nosotras podemos encontrar avances muy interesantes e importantes que han dado pie a cosas como esta, que dos mujeres estemos en un medio de comunicación hablando de temas específicos que nos interesan a las mujeres, pero que también les interesan a los hombres porque somos parte de la sociedad. Así es, y queremos sociedades más felices, mejores, con más oportunidades. En donde podamos desarrollar hombres y mujeres todas nuestras potencialidades. Pero pasar a la igualdad sustantiva, es decir, a la igualdad real, a que eso que plantea las leyes pase en la realidad, suceda en el terreno, en el territorio, en la vida, en la cotidianidad, requiere de un cambio en el pensamiento. Fíjese usted que nosotros tenemos un avance muy interesante en tema de leyes, de propiedad de leyes, de propiedad de tierras. Tenemos leyes que posibilitan que las mujeres sean propietarias, cosa que aún se está peleando en otros países del mundo. Es. Sin embargo, aun cuando las mujeres puedan tener la tenencia, tengan a su nombre la propiedad, las mujeres dependen de la decisión de otros para tener el absoluto control de su propia propiedad, o sea, de su propiedad. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que plantea el papel y otra lo que plantea mi pensamiento, el pensamiento social, la conducta adecuada. Entonces, la conducta adecuada de una mujer es obedecer a su esposo. No es conducta adecuada para nuestra sociedad deliberar frente a lo que se está proponiendo, discutir y hacer otro planteamiento. Tenemos que seguir trabajando, absolutamente. Nidia, y por supuesto estamos muy agradecidos por los comentarios que ha hecho, por las luces que nos ha dado respecto a estos temas. Vamos a continuar luego de una pausa hablando sobre temas que tienen que ver con la mujer en la sociedad ecuatoriana. Creo en el maestro, creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa
en el 10º Concurso Nacional y 5º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Más información www.fidal-amlat.org. Él te hace creer que los celos son parte del amor. No importa que te grite y te golpee. Él es el padre de tus hijos. Ninguna excusa justifica la violencia. Si te sientes amenazada, denuncia. La violencia puede matar y el silencio también. Depende de todos acabar con la violencia contra las mujeres. Amiga, ya no estás sola. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre violencia de género, sobre cómo prevenir situaciones lamentables que se dan en el caso de las mujeres en el mundo entero, y en el Ecuador no hay diferencia en este sentido. Más bien tenemos estadísticas muy altas de embarazo adolescente, de violencia en el género, de violación en las aulas de clase, en fin, de una serie de situaciones muy graves, y por eso hemos querido invitar a Paquita Morejón. Ella es activista por los derechos de las mujeres, toda su vida consultora especializada en género y gobernabilidad, miembro del Comité Político de Nosotras por la Democracia y coordinadora de la Red de Mujeres Políticas por casi 30 años. Actualmente es vocera de la Coalición Nacional. Bienvenida, Paquita, a esta entrevista. Cuéntenos cómo está ahora la situación de las mujeres en estos momentos en el Ecuador. Bueno, nosotros tenemos que decir con una pena muy grande que últimamente a las mujeres nos estamos midiendo con estas cifras alarmantes de los femicidios. 129 mujeres muertas de lo que va del año. De casos denunciados, porque habrá muchísimos que no se conocen, ¿verdad? De casos denunciados es algo que verdaderamente nos alarma y nos debe alarmar a toda la sociedad. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué está pasando con las familias? ¿Qué está pasando con los hombres que juraron amar a las mujeres cuando se unieron o se casaron y ahora nos matan? Porque los agresores son las parejas, fundamentalmente. Las parejas, exparejas. Celos, que a veces inclusive tratan de justificar porque dicen le quería tanto que le mató, ¿no? ¿Qué horror sí, en esto? Yo pienso que ninguna justificación es buena, ¿no? No, ninguna. Los abogados, cuando van a defender a estos femicidas, dicen que estaba mal de la cabeza, que ha fumado droga, que estaba momento de ofuscación. Con las consecuencias del alcohol, que los celos, que esto, nada justifica la muerte de una mujer. Y nada justifica, además, de que estos hombres lo hagan con una hazaña tan terrible que no les importa ni siquiera los huérfanos del femicidio, ¿no? Es un problema muy grande, y que gracias a la apertura que ha dado el presidente de la República en esta oportunidad, se ha podido, tratar esto, porque 10 años hemos vivido con los mismos problemas y nada ha pasado. Sí. Y la verdad es que es muy preocupante pensar en que estos casos se siguen repitiendo y que la sociedad no está haciendo nada para prevenir, porque yo diría que está bien, hay que sancionar a los culpables, hay que aplicarles el máximo de la ley, Paquita, pero ¿qué se debe hacer para prevenir los femicidios, para que no se vuelvan a dar estas situaciones? Bueno, nosotros esperamos que la ley de violencia sea una ley que prevenga. Se está trabajando mucho en eso. Estamos trabajando, la Coalición Nacional de Mujeres desde hace 3 años comenzó a trabajar una ley de violencias. En ese entonces no hubo la apertura política como para poder hacer en la Asamblea ni en el gobierno. Oiga, dígame una cosa grave, y esa Asamblea que estaba dirigida por mujeres, porque durante los últimos años fueron 3 mujeres las que estuvieron al frente. No había acceso, no se conmovían ellas por esta situación de... Indudablemente, yo creo que el tener cuerpo de mujer no significa tener conciencia de género. Y las compañeras con la trayectoria que tenía, especialmente la Rosana Alvarado. La primera vicepresidenta. Sí, la primera vicepresidenta, porque yo también esperaba más de ella. Las otras 2 personas, la verdad,
no han sido feministas, no han sido parte del movimiento de mujeres, son unas personas que llegaron a la política por otra condición, pero no en este concepto de buscar hacer las cosas mejor para las mujeres. No nos olvidemos que una de las vicepresidentas se asumió orgullosamente sumisa y dijo que era ella sumisa por los derechos de las mujeres. Entonces ahí es donde a nosotros nos causa verdaderamente risa este concepto, porque jamás las mujeres en la historia de la patria para defender los derechos hemos sido sumisas. Así es, y hemos llevado la delantera. Basta estudiar la historia nuestra para saber la valentía de las mujeres. Hay mucho interés y mucho esfuerzo colocado en la ley, Paquita, pero la verdad es que si analizamos también la historia ecuatoriana, el Ecuador ha sido pionero en muchas leyes y hemos tenido más ventajas legales aquí en el Ecuador que en otros países, inclusive en los países vecinos. Hablamos por el matrimonio civil, hablamos por derechos de las mujeres, pero esto no ha tenido una repercusión real en el estatus, en la forma en que la mujer es tratada. Yo siempre llevo el tema al aspecto de la educación, ¿no? Y a cómo nosotros podemos ir implantando nuevas formas de comportamiento desde la casa, porque en la casa se establecen los hábitos, las costumbres, hasta por supuesto la escuela y la sociedad. Así es. Por ejemplo, nosotros decimos que la educación es clave para cambiar los patrones culturales. Necesitamos que se cambien los patrones culturales desde los niños, que sepan cuáles son los roles que nos unen y no los que nos distinguen, porque resulta que ahora es muy fácil decir, ok, el niño, y es lo que se está promoviendo últimamente con estas marchas y todo que se están haciendo últimamente a raíz de sacar a la luz de que queríamos una ley de violencias. Las marchas que se dieron el 14, por ejemplo, promovían que la familia tradicional, dicen, ¿no? Y en esta familia tradicional, las mujeres y los hombres con los roles distintos que nosotros queremos decir desde la equidad de género. Por supuesto que el hombre tiene que estar inmerso en las tareas de la casa y no como ayuda, sino como parte de su responsabilidad. En eso estamos, y las mujeres tener la posibilidad de salir a ser las gestoras, las proveedoras también. ¿Cuántas mujeres? Que en la realidad esto se está dando, porque ya creo que casi no hay ningún hogar, o hay muy pocos en donde no haya la colaboración y la necesidad de los dos salarios para sacar adelante la familia. Pero mientras nosotros sigamos asumiendo el tema de que salimos de la costilla del hombre y que por lo tanto tenemos que respetar esa procedencia, y los chicos sigan pensando de que la mamá es la que tiene la obligación, porque es la mujer, no solo de procrear, sino de atender, de barrer, de planchar, de hacer todas las cosas. Indudablemente se asocia en muchos hogares todavía aquí el hecho de que las mujeres no puedan ir a estudiar porque se da prioridad a los hombres. Y mientras más socialmente deprimido es el estrato, esto se ve mucho más claro. Indudablemente. Porque cuando llega la hora de definir quién va a la escuela, porque yo creo que las estadísticas van a arrojar en realidad los números reales de lo que significa el tema de analfabetismo, de deserción en escuela, etcétera. Las mujeres tienen las de perder en este sentido, y mientras más pobreza hay, la mujer queda fuera del establecimiento educativo. Y también la tradición cultural, que piensan que porque la mamá o la abuelita fue maltratada, la mamá tiene que ser y la hija tiene que ser. El ejemplo y que en es la casa. Una cadena, y el pensar, y muchas madres todavía dicen a sus hijas, tienes que aguantar porque eso es el matrimonio. Tienes que obedecer a tu marido, no le hagas tener iras, no malcríes a tus hijos enseñándoles cosas de libertades y de cosas, porque la familia es eso, el padre es el que manda. Todas esas cosas tenemos que erradicar, mi querida Rosalía, porque de lo contrario esta sociedad no va a cambiar y no habrá ley. No, eso digo, por eso es que le ponemos mucho énfasis a la ley, pero hay que ir más profundo, Paquita, no quedarnos contentas solo con la ley. Ahora nosotros, la verdad, queremos una ley que sea clara, una ley que determine que el sujeto del derecho son las mujeres en todo su ciclo de vida y en toda su diversidad. El otro día me decían, me comentaban, decían, pero a los hombres también nos matan.
a los hombres también nos pegan, y yo decía, las estadísticas no reflejan, dicen serán eso. porque Así son es. muy pocos, ¿no? Pero es una pena inmensa oír cada vez que nosotros tenemos el detalle de Geografía Crítica, que es una organización de mujeres que está haciendo el seguimiento de los femicidios, porque lamentablemente en el país tenemos un subregistro espantoso. Eso es verdad. Durante los 10 años se evitaban dar cifras. Igual que el tema de la violencia en las escuelas, El- de las violaciones y abusos, eso es- que eso es una cosa Esa es una cosa espantosa. ignominiosa. Una sí. cosa espantosa que no tiene parangón, y que nosotras desde la Coalición Nacional hemos estado haciendo el seguimiento de los casos emblemáticos. Por ejemplo, somos activistas del caso Principito. Sí. En este caso, nosotros, por ejemplo, al exministro Espinosa, Que paradójicamente dirige en la Asamblea la Comisión, de Educación, Eso es un y horror. que ahora dice que sí le han contado, pero que sí sabía, pero no hizo nada, y que Es quiere, y vergonzoso. más que todo, que quiere darnos ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. La verdad, yo sí le culpabilizo a él por omisión de no haber hecho las cosas. Así es. La rectora del Sí. colegio La Condamine nos dijo a nosotras, al rescate escolar que fueron a Que entrevistarse. cuando hubo ese caso de ese Sí. profesor con el que se solidarizaron personas que Todo no el mundo. podríamos ni creer. Así es. Así es. En La ese ex primera caso, dama estuvo allí así es. solidarizándose con el profesor. Y haciéndonos creer, o sea, imponiendo su poder. Y más antes, en una de las audiencias del caso Principito, la propia rectora del colegio estuvo presente y hablaba por teléfono durante la audiencia, hablaba por teléfono en la sala que estábamos. Y sí, señor ministro, no, señor ministro, le estaremos informando, señor ministro. Y claro, nosotras que estábamos ahí por el niño, nos sentíamos indignadas, qué horror. indignadas, porque no se puede creer que una rectora tenga otros fines que no sean, como interés superior, que no sean los niños. Así es vergonzoso. Y lo que ha pasado en la réplica de la Aguirre Abad en Guayaquil, con rectoras, que es uno de los dramas de la educación, los rectores encargados, todos prácticamente, sin haber pasado por las cribas, sin haber sido investigados cuando se han dado casos de denuncias. Realmente esto es algo dolorosísimo, porque también, Paquita, hay que reconocer que la situación de la madre, de la mujer, se refleja tanto en lo que ocurre con los niños, ¿no? Así es. Entonces, estamos defendiendo a la mujer, los niños, todo este entramado social que hace que una sociedad sea más justa, más equitativa, más robusta. Así es, y yo creo que al defender la vida y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, estamos defendiendo inclusive la salud mental y psíquica de sus hijos. Sí. Un dolor inmenso, inmenso debe ser ver que el padre maltrate a su mamá al punto de hacerle daño. Un dolor inmenso para los hijos debe ser estar huérfanos sin la presencia de su madre porque su padre lo mató. Esta es una cosa que va deteriorando la psiquis social del país. Y el gobierno tiene responsabilidades, porque el hecho de callar las cifras, el hecho de que por desvirtuar que no hay violencia psicológica, que esto no, y eso dicho desde un primer mandatario. Claro, y que se guarda reserva. Por favor. O sea, ¿cómo guardar reserva frente a estos casos? Por favor, es algo que nos tiene a nosotros muy complicadas. Esperamos, la verdad, que eso la, quería ir que para la ir Asamblea terminando. Nacional... Hay unas posibilidades mejores, hay una perspectiva mejor que la que tenemos en estos momentos. Hasta ahora se ha dado ya el informe del primer debate de la ley, y la verdad no es algo que a las mujeres nos llene de satisfacción. A pesar de que hemos estado interviniendo proactivamente todo el tiempo desde que se comenzó a escribir la ley, yo creo que hay una muy poca participación y muy poco, como todo lo que hemos visto en estos 10 años, se hacen sendas y grandes manifestaciones de socialización de una ley y un proyecto, pero a la final muy poco es lo que se recoge. Muy poco participativo. Nosotras, la verdad, esperamos como Coalición Nacional que la Asamblea Nacional y la Comisión Especializada haga honor al dolor y a la muerte de nuestras
de las que ya no están aquí con nosotros. Así es, y prevenir y por sobre ellas, todo. Y por prevenir. ellas hacer una ley que prevenga, una ley que tenga presupuesto, porque de lo contrario sería un saludo a la bandera. Letra muerta. Y una ley que dé medidas administrativas, que en esta protección se la haga pensando en que las víctimas son las que tienen que estar en el ojo de la ley y no en la satisfacción ni en las peleas partidistas como nos hemos visto ahora, que el dolor de las mujeres está en el medio como sándwich de la descomposición partidista del grupo mayoritario de la Asamblea y también en el desconocimiento de quienes están escribiendo la ley. Nos ha hecho una clara síntesis, Paquita Morejón, de lo que significa los avances en la ley, pero también contrastados con la dura y con la cruda realidad. Gracias, Paquita. Muchísimas y gracias, continuamos, Rosalía. queridos amigos, luego de una pausa. Creo en el maestro. Creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información www.fidal-amlat.org. Él dice que jamás te faltaría el respeto en público. A veces eres tonta y te golpea para que aprendas. Matarte, eso no va a pasar si él te ama con locura. Ninguna excusa justifica la violencia. Si te sientes amenazada, Denuncia. Depende de todos acabar con la violencia contra las mujeres. Amiga, ya no estás sola. Y tiene colores y exhala perfumes. De la pluma de Rosalía Arteaga, en la voz del cantautor Eduardo Neira, nos llega esta nueva producción musical llena de amor, nostalgia y evocadoras palabras que nacen del recuerdo de cada viaje por el mundo hecho por Rosalía. Conjuros, búscalo ya, encartado en el diario El Universo. Yo quiero mega ilimitado. Te carga hasta aburrirte pelado. Internet es para ti. Contrata ya tu plan de internet residencial ilimitado de Grupo TV Cable desde $17.43 más impuestos en triple pack. Precio final $19.52. Internet es para ti. Sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Es tiempo de celebrar, de compartir felicidad. Son $3 millones al entero. Y en la zona de raspe, miles de premios más. Esta Navidad, la suerte seguro te toca. Encuéntralos en los puntos de venta de Lotería Nacional.
Gracias por continuar con nosotros en este programa y enfocando a la diversidad de asuntos que se pueden tratar en torno a la temática de la mujer. Queremos dar ahora la más cordial bienvenida a Sofía Benavides. Ella representa a la Fundación El Parto es Nuestro. Y uno pensaría, bueno, ¿y qué pasa con el parto? Nosotros sabemos que el parto puede ser traumático. Sabemos también que hay muchas mujeres que no tienen acceso a mecanismos adecuados. Sabemos que en tiempos anteriores una de las causas mayores de muerte de la mujer era por fiebre puerperal, aquella fiebre que daba, esa infección que le daba a las mujeres después de dar a luz por mala atención, por contaminación al momento del parto. Y sabemos que tampoco se han suspendido o se han suprimido todas aquellas causales que hacen que para la mujer haya un riesgo cuando da a luz, cuando trae a luz a una nueva vida. Así es que bienvenida, Sofía, a este conversatorio. Cuéntenos un poquito de dónde sale El Parto es Nuestro. Muchas gracias por la invitación, estamos muy felices de estar aquí. La asociación El Parto es Nuestro empezó en el 2003 en España, a raíz de de un grupo de mujeres que tuvo partos maltratados y después depresiones postparto y se dieron cuenta que necesitábamos como mujeres tener un apoyo entre nosotras para mejorar estas circunstancias, un evento tan maravilloso como es el dar a luz, que se convertía y se ha convertido en una situación traumática, caótica, deprimente, cuando debería ser todo lo contrario. Surge allí, ¿y cuándo llega al Ecuador la organización? Llegó en el 2013 y también está en Argentina en el 2014. A partir de ese momento nosotros estamos aquí para dar apoyo e información y que la mujer pueda dar a luz de forma informada. Adecuada. Porque hemos visto, Sofía, que hay un abuso y se ha denunciado no solamente aquí, sino en muchos países, el abuso de la cesárea, ¿no? Sí. Cuando se incita a la mujer, se le hace tener miedo, se le dice no, va a ser demasiado doloroso. Y sabemos que una cesárea es, de todas formas, una operación, es una cirugía. Es una cirugía enorme, es de hecho una de las más grandes, en donde obviamente desde la cicatriz y cortan más de 7 capas para poder llegar al bebé. Entonces estas cirugías, estas cesáreas innecesarias son las que producen lo que usted decía al inicio, complicaciones innecesarias. Entonces el medicalizar el parto, de hecho según la Organización Mundial de la Salud, 1 de 4 mujeres recibe violencia física o sexual en el embarazo. Entonces es un porcentaje sumamente alto y en el Ecuador el porcentaje está muy alto y tal vez ni siquiera tenemos todas las estadísticas. Exactamente. ¿Cierto? Hicimos justamente un estudio con la UDLA para conocer sobre estos porcentajes. Violencia obstétrica. Violencia obstétrica, y ahora estamos promocionando en la ley de violencias el tema de la violencia gineco-obstétrica. A ver, defíname un poco y explíqueme con casos, ¿qué es la violencia gineco-obstétrica? La violencia gineco-obstétrica es desde el primer momento que tú vas como adolescente o la primera, a un chequeo y el ginecólogo comienza a cuestionarte tu vida sexual, a contarte o a tratarte de malas maneras o decir, no, quietita, yo te toco, yo hago esto, yo sé lo que hago, abre las piernas, te hago los procedimientos, no te informo, no me interesa. Lo que se vuelve un trauma espantoso y por eso muchas mujeres no regresan y se privan de tener una asistencia, ¿no? Exactamente, o caen donde un doctor en donde ya te da miedo decir que no. Porque claro, o sea, yo sé lo que hago, abre las piernas y yo me dedico a hacerte lo que tengo que hacer y no estoy pendiente de cómo es tu situación, cómo te sientes. Incluso hay doctores que es como, así, esto es así, tú te metiste a esto, entonces aguántate, ¿no? Y muchas de estas cosas suceden en un momento muy vulnerable de la mujer, que es en el momento del embarazo y del parto. Entonces tenemos, por ejemplo, muchos casos, por ejemplo, en la maternidad, en donde las mujeres son totalmente violentadas. Yo di recién hace 3 meses a luz en un hospital privado, uno de los más caros de Quito, por esperar tener un parto humanizado, y terminé siendo violentada también. Entonces el tema de la violencia gineco-obstétrica es muy común. Es sumamente y en todos grande, los sectores. En todo lado. Pagues mucho, no pagues mucho, igual te aseguran que de alguna forma sales violentada. Y obviamente después de tener un parto de estos,
quedas horrorizada y no quieres volver a tener más partos, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres ginecólogas y obstetras? Porque también hay un buen número ahora. ¿Por qué no preferimos ir donde una ginecóloga? Son igual o peores, porque la escuela, la escuela de medicina nos ha enseñado que ese es el procedimiento a seguir. Entonces, tenemos una de nuestras amigas, miembros del Parto es Nuestro, que es médico, y ella incluso hasta ahora se siente un poco hasta avergonzada, ¿no? Porque dice, yo hice muchos de estos procedimientos, yo generé muchos de estos dolores a muchas mujeres cuando yo practicaba, y cuando me tocó a mí, me quedé horrorizada porque dije, ¿cómo podemos hacernos esto? Y claro, es porque la escuela te enseña que así debe ser, ¿no? Y a mí me provocaron una maniobra de Hamilton cuando yo estaba dando a luz. Y la maniobra de Hamilton indica que la doctora dijo, en este momento te va a hacer un tacto para ver cómo está tu proceso de dilatación. Yo ya había tenido un parto anterior totalmente respetado, entonces fue bueno y malo, porque sabía lo que era y sabía lo que no se debía hacer. Entonces ella dijo, me voy a hacer un tacto, y ingresó y me estaba haciendo el tacto, y se le ocurrió en ese momento hacer la maniobra de Hamilton sin mi autorización, sin consentimiento. ¿Cuál es la maniobra de Hamilton? Te meten los dedos y te rompen las membranas, y muchas veces es tan brusca que te rompe el agua de fuente. Y esto se hace en casos específicos, no cuando tú estás ya en el proceso de parto. Claro. Entonces, en ese momento yo le dije, pare, no me gusta lo que está haciendo, me está doliendo demasiado, no quiero. No, tranquila, rápido, yo te hago. Me hizo, yo totalmente claro, además estás indefensa allí porque estás en manos terrible. De los profesionales, entre comillas. Es terrible, porque es en una zona, en un momento de alta vulnerabilidad de la mujer. Psicológica y física. Y claro, después de eso se pararon mis contracciones. Si yo tuviera otro doctor o si yo hubiese sido primeriza, se me cortaban las contracciones, cesárea, qué pena, intentamos. Entonces, incluso una amiga recién me contaba que su ginecóloga mujer le dijo, no, es que no sabes pujar, no tienes fuerza, tenemos que hacerte una cesárea, yo tengo que llegar temprano, tengo una reunión. Entonces, qué falta de profesionalidad y de ética médica, porque allí viene el concepto de ética. ¿Qué hace entonces y cómo está ayudando el Parto es Nuestro a las mujeres? Dando información. Sea que decidas cesárea programada, que decidas que esperar a que tu bebé decida salir, que es lo más óptimo, que tengas que hacer cesárea porque es necesario en circunstancias médicas comprobadas. Les da información. Dar información. ¿Cómo les localizan a ustedes? Sería importante que nuestras amigas que nos están viendo sepan cómo localizarles. Nosotros estamos en la página web www.elpartoesnuestro.es. También estamos en el Facebook, en el Parto es Nuestro _Ecuador. Estamos también en todos los contactos a través del internet. Y van más allá también a temas como lactancia y este tipo de cosas. Damos todo el apoyo para embarazo, parto, posparto y lactancia. Excelente. Bien, nos ha contado Sofía Benavides estos temas tan importantes que tienen que ver con el ser mismo de la mujer, con la capacidad de traer vida y cómo debe hacerse de la manera más adecuada, impidiendo que violen nuestros derechos, que violen nuestra intimidad. Desgraciadamente los profesionales no son tan profesionales. Yo creo que allí tiene que haber un mea culpa de las universidades en cuanto a su formación. Gracias, Sofía, y con ustedes regresamos luego de una pausa. Creo en el maestro, creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa en el 10º Concurso Nacional y 5º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Más información www.fidal-amlat.org. Revisa el celular porque con él
no puedes tener secreto. Todos los días te recuerda que sin él tú no vales nada. Empezó con pequeños empujones. A veces se le va la mano. Ninguna excusa justifica la violencia. Si te sientes amenazada, Denuncia. Depende de todos acabar con la violencia contra las mujeres. Amiga, ya no estás sola. Y continuamos hablando sobre mujeres, sobre maltratos, sobre violencia. Es lastimoso tener que hacerlo, pero la realidad nos empuja a hacerlo, y lo que tratamos con este programa es definitivamente de erradicar prácticas que van a atentar, que atentan contra los derechos de la mujer. Tenemos la suerte de contar en este momento con la doctora Mayra Soria. Ella es fiscal especializada en los temas de violencia de género. Bienvenida, doctora Soria, a este programa. Muchas gracias. Cuéntenos desde cuándo usted se sintió inquieta por estos temas de violencia de género que le hacen desembocar en el trabajo actual. Bueno, mi trabajo en la Fiscalía, que empezó hace más de 15 años, yo creería que hace unos 13 o unos 12 años, justamente por mi trabajo, que es de atención a la ciudadanía, de escuchar a las víctimas, empecé a desarrollar un interés especial viendo el modo en cómo se dan estos delitos en contra de las mujeres y en contra de las personas del núcleo familiar, y entonces me empecé a investigar, y finalmente pues en ese momento yo era asistente, pero ahora está como titular, ya. ¿Hay más denuncias que presentan mujeres que hombres? Sí, casi el 90% diríamos. 90% de denuncias. Sí, el 90% de las denuncias son víctimas mujeres, y sí existen víctimas hombres, obviamente. Pero mucho menos, sí. Poco. ¿Qué hace la Fiscalía en cuanto recibe una denuncia? Recibe, atiende a la víctima, dependiendo del hecho en que se esté denunciando, pues se le remite a la unidad de atención integral que cuenta la Fiscalía. Casi son 19 puntos de atención en donde se tiene equipos especializados como psicólogos, trabajadores sociales, se tiene también médicos, legistas, que evalúan a las víctimas dependiendo del tipo de agresión que hayan reportado. Y por lo general son denuncias ciertas, porque alguien podría decir, no, quejumbrosas, no sé qué, son denuncias ciertas, reales. El problema de creer eso justamente ya nace de estereotipos que vienen de temas un poco machistas, el creer que las denuncias son falsas. Generalmente siempre les hago, cuando me hacen esa pregunta, les digo, cuando alguien ha sido estafado o alguien le ha robado el domicilio, ¿usted dudaría de esa persona? No entramos dudando, ¿no es cierto? Pero en el caso de la mujer se entra con la duda, por eso le hice la pregunta. Claro, sí. Los estereotipos siempre nos van creen para que eso. es histérica, o que se está quejando de gana, o que quiere llamar la atención, ¿verdad? Claro, o hay problemas detrás de eso, pero la verdad es que no. Evidentemente puede haberse infiltrado alguna denuncia que pudiera dar este tipo de casos, que pudiera ser asuntos civiles o otro de otra índole, pero evidentemente no es el grueso de las denuncias. Luego, ¿qué hace? Luego de encaminarles a estos puntos de atención, ¿qué viene? Bueno, ¿cómo se inicia el proceso y cómo continúa? La Fiscalía tiene la necesidad de recabar el testimonio anticipado de la víctima. Antes del testimonio anticipado no existía, entonces esto es una de las innovaciones. Y se perdía esos elementos. ¿Quién podría dar la mayor información de un evento de agresión? La víctima, la que fue agredida. Entonces, que puede ser violación, o que puede ser maltrato físico, psicológico también. Psicológico, últimamente con el COIP. Así es, entonces, ¿qué se hace? Se solicita al señor juez que nos señale día y hora, y en un día específico, en una cámara, a través de técnicos, a través de equipos especializados, esta declaración queda grabada y tiene también el procesado o el sospechoso, cualquiera que estemos en la etapa que sea, tiene el derecho, a través de sus abogados, de también hacer contradicción, de preguntarle a la víctima, de ampliar algún tema de información, y todo esto queda registrado y grabado, y posteriormente, cuando ya tengamos los indicios, se traslada hasta los jueces, a los cuales se les reproduce la uno de los problemas serios que tiene la justicia es que llega tarde, ¿no? Que llega tarde. ¿Qué pasa con estas denuncias? ¿A dónde van esas mujeres que no tienen dónde refugiarse? Porque sabemos que en países como en Alemania hay casas, ¿no?, de acogida, donde las mujeres
están resguardadas para evitar que se cometa el crimen, porque muchos de estos ya son como avisos, decir, algo está pasando en esa pareja, en esa familia, ya fue maltratada, acude a pedir ayuda, pero después regresa a vivir con la misma persona que le está agrediendo. Claro, bueno, es que ahí tendremos que entender a la víctima de una agresión intrafamiliar, generalmente la víctima, la mujer, es que está en un círculo de violencia, primero. Sí. Entonces, este círculo de violencia no le permite a ella optar por medidas de autoprotección, entonces ella no ve el peligro. Por eso hay que ayudarle. La dependencia económica también y a veces dependencia emocional. Entonces, claro, el Estado ha preveído para esto la obtención de medidas de protección a favor de la víctima que actualmente se hacen menos de 24 horas. O que sea, no se le acerque el agresor. Que no se acerque el agresor, que no realice actos de intimidación, que salga, se dispone también que la salida del domicilio del agresor para que éste no vuelva. Pero eso se está cumpliendo, fiscal. Justamente a veces no se cumple, pero la ley ya lo prevé. La ley lo prevé, ya. La ley ya lo prevé y dice, si una persona incumple esta medida, se somete a otro nuevo delito, que ya no es solamente afectada a la señora, sino ahora se titulariza el Estado y dice, esto ya me afecta a la administración pública porque usted ha desacatado una orden. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se somete a un nuevo proceso de 1 a 3 años en que podría incluso ser algo más grave de lo que posiblemente acá se estaba, como usted dice, prevenir. Ahora, en temas de casas de acogida, bueno, aunque no es una política estatal, entiendo que el MIE sí tiene casas de acogida, si bien es cierto, han sido insuficientes porque las víctimas efectivamente, son muy numerosas. Alguien me diría ahorita, sería complicado ubicarla, pero existen también ONGs con las cuales trabaja Fiscalía. En el caso, bueno, de aquí de Quito, por ejemplo, la Casa Matilde es una de las casas de acogida que veo que hace un buen trabajo porque aparte de recibir a la víctima y de acogerla en bajo techo, también ayuda con terapias psicológicas y después estas mismas peritos, estas mismas psicólogas, trabajadoras sociales, nos ayudan incluso como testigos en los juicios. ¿Cuántas denuncias se reciben cada día? ¿Tenemos estadísticas? Híjole, me pone en un tema difícil, doctora, pero yo calcularía que diariamente entran por lo menos en la ciudad de Quito, solo en el cantón Quito, ¿no? Yo creería que entran por lo menos de unas 50 a unas 80 o 70 denuncias diarias de distintas. Muchísimo. ¿Y cuántas personas hay trabajando para atender estas 70, 80 denuncias diarias? Existen 17 fiscalías especializadas de violencia de género aquí a nivel en el de cantón, Pichincha, en Pichincha, porque están regadas a nivel de todos los cantones de Pichincha. Entonces tenemos 17 fiscalías y entiendo que existen, si el dato no me permite ser traicionera, 41 fiscalías especializadas a nivel nacional. Cada uno de estos fiscales tiene secretaria asistente y el equipo técnico que le he manifestado. Pero se ven desbordados. Totalmente, doctora. Usted podrá entender que atender a las víctimas, que no es como un hecho de un robo, de una estafa. Que va, denuncia, firme y se va. No, acá en este caso hay que en crisis a las víctimas, escucharles, porque muchas de ellas lo que quieren a veces es ser escuchadas y decir nada más, informarles que la Fiscalía va a actuar de forma solvente en los casos. Y muchas están asustadas, aterradas, tuvieron que vencerse a sí mismos. Si hay 70 u 80 denuncias diarias, doctora, quiere decir que hay muchas que se quedaron sin denunciar. Evidentemente, yo siempre he hablado de que existen cifras negras en estos eventos porque no todas las mujeres en el primer evento, que ya debe haber cero tolerancia en estos hechos, no pasan más allá de eso. Entonces es una pena, pero por eso es lo importante de este programa, para decirles que confíen en la Fiscalía, que vayan y que también exijan sus derechos, porque puede ser que me digan, y muchos de ellos van a decir, pero yo he tenido casos y la Fiscalía no ha actuado. Sí, puede ser que sí, pero ahí está el tema, en que ustedes deben ir y saber que están, empoderarse de que tienen derechos que están protegidos por la Constitución y las normas vigentes, y que ustedes deben exigir a no solo la víctima, podría ir un vecino que está viendo un maltrato. Totalmente. Podría ir un familiar también. Las denuncias que se reciben a veces no son directamente de las víctimas, sino dice algo está pasando en esa casa, ¿verdad? Hemos tenido de familiares, de amigos, de parientes, de instituciones públicas que también están, obligadas. Es decir, si una mujer va agredida a un centro de hospital público o privado, o a un centro psicológico público o privado, los profesionales de la salud que ven... Tienen que saber qué pasó. Y tienen que denunciarlo. O sea, no le van a esperar que ella denuncie. Ustedes tienen obligación de denunciarlo y Fiscalía también. Es bien importante esa precisión que nos hace, doctora. Es el único modo. Sí, ya saben, a denunciar las violencias. La gente no tiene por qué aguantar, hombres o mujeres, pero en este caso sabemos que las mujeres son
mayormente agredidas. Queremos agradecerle a la fiscal Mayra Soria que nos ha dado luces sobre lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer para precautelar los derechos de las mujeres. Gracias. A usted, muchas gracias. Con ustedes estamos luego de una pausa. Para mí es completamente inspirador. Me encantaría hablar con él y preguntarle cómo fue que hizo esta gran hazaña, porque para mí es un héroe. La educación a distancia te permite eso, aprender del ejercicio y la universidad, los conocimientos que te brinda. Nunca es tarde, hay gente que se graba a los 40, 45, 50 años. Nada impide, la única barrera que se pone el ser humano es uno mismo. Educación abierta y sin distancia. UTPL. Decide ser más. Inscripciones abiertas. Sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Es tiempo de celebrar, de compartir felicidad. Son 3 millones de dólares al entero. Y en la zona de raspe, miles de premios más. Esta Navidad, la suerte seguro te toca. Encuéntralos en los puntos de venta de Lotería Nacional. Así como está vestida, no puede salir con él. Empezó con pequeños empujones. A veces se le va la mano. No le cuentes a nadie. No quieres hacerle pasar vergüenza. Ninguna excusa justifica la violencia. La violencia puede matar. El silencio también. Depende de todos acabar con la violencia contra las mujeres. Amiga, ya no estás sola. Esperamos que las entrevistas que se han tenido el día de hoy sirvan para concienciar a la ciudadanía sobre el tema de la mujer y que las entrevistas que se han hecho permitan de alguna forma prevenir situaciones graves que se dan en nuestra sociedad. Nosotros les invitamos ahora a ver un segmento cultural. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Sensibilización e inclusión son las premisas de la Fundación CRISFE para mostrarnos este nuevo proyecto que estrenaron el pasado martes. Se trata de la obra de teatro El árbol de todas las frutas, una puesta en escena inclusiva en la que los personajes con y sin discapacidad nos cuentan cómo podemos ver más allá de lo superficial. Buenas noches, mi nombre es Marco Bustos, soy el director de la obra El árbol de todas las frutas. Es una obra de teatro inclusivo. Tenemos un actor con síndrome de Down, que es Adrián Fontanini, otro actor, David Paredes, que tiene artrogriposis. Esta iniciativa nace gracias a la Fundación CRISFE. La Fundación CRISFE tiene 21 años trabajando en la calidad de vida de los ecuatorianos. La Fundación CRISFE trabaja desde hace más de 22 años con la misión de impactar en la vida de las personas para lograr una movilidad social permanente. El tema de la inclusión nosotros la tenemos como un eje transversal de todas nuestras obras y de todos nuestros programas. Lo que intentamos es entender que todos somos iguales y todos tenemos la capacidad de hacer cosas extraordinarias y maravillosas. En el tema de la inclusión hemos visto la forma diferente que puede ser el lograr que un teatro nos llegue a todos, nos sensibilice de una manera importante, pero que no sea simplemente una sensibilización, sino que hagamos conciencia clara de qué es lo que somos. Todos somos por igual. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, crea,
edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Gracias, queridos amigos, por haber permanecido en este programa con nosotros y haber prestado atención a algunas de las cosas que aquí se dicen. Esperamos que siempre nos envíen sus sugerencias, sus comentarios a las direcciones que aparecen en pantalla. Y queremos aprovechar también para invitar a los maestros que nos están viendo, a las profesoras. La mayor parte de maestros de educación básica y media son mujeres, así es que mujeres, a participar en el 10º concurso nacional y 5º Iberoamericano de Excelencia Educativa. La fecha está muy cerca, tienen hasta el 10 de diciembre para participar. Este año los premios son muy importantes, $10,000 para el mejor maestro del Ecuador y un viaje a Dubái para participar en la ceremonia de premiación para el mejor maestro del mundo. Así es que les esperamos. También en la página web van a encontrar la información al respecto. Estaremos con ustedes la próxima semana.